Pues hola a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de CEO Forum de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad de la Abogacía, una iniciativa que desarrollamos en colaboración de Global American University Schiller y con el Instituto de Gobernanza Empresarial. Como sabéis, estos encuentros, estos CEO Forum, se enfocan fundamentalmente a mantener conversaciones con personas que nos inspiran, personas relevantes, personas que tienen un mensaje potente que compartirnos alrededor del liderazgo o esa competencia tan importante en nuestros días y del buen gobierno corporativo. Lo hacemos en el marco de las ediciones de formación que tenemos con miembros de las juntas de gobierno de los colegios de la abogacía de nuestro país y también con miembros de los equipos directivos de estos mismos colegios. Hoy tenemos con nosotros a una persona, pues que responde precisamente a ese enfoque que os decía al principio, ¿no? Una persona inspiradora que ha tenido una trayectoria personal y profesional pues muy interesante y que nos va a aportar su punto de vista pues a través de esta encuesta. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Marta Muñiz. Ella es la presidenta y CEO de esta universidad, de Global American University Schiller. Marta, además de tener un background académico impresionante, es licenciada en Ciencias Empresariales y doctora en Economía por la Universidad Pontificia de Comillas, por ICADE, lo que todo el mundo conocemos como ICADE. Tiene también una trayectoria profesional, pues la verdad es que muy sugerente porque no es muy habitual y de hecho, si te parece, Marta, bienvenida. Vamos a empezar haciendo un poquito de reflexión sobre este tema. Bueno, iba a preguntar qué hace una persona como tú en un lugar como este. Me gustaría que nos contases cómo ha sido tu camino, ¿no? Tu trayectoria profesional, en la que empezaste trabajando nada más y nada menos que para banca de inversiones y has acabado, pues liderando en este momento una de las universidades internacionales más importantes que tenemos en nuestro país. Cuéntanos, digamos, de qué manera han ido ocurriendo las cosas y por qué hemos llegado a este punto. Bueno, muchas gracias, Chema. La verdad es que me han preguntado varias veces, ¿no?, el cómo he llegado a liderar una universidad, entrar en el mundo educativo, y siempre he contestado que ha sido fruto de la casualidad. Pero, y lo digo porque efectivamente cuando yo empiezo a trabajar, mi carrera profesional empieza en consultoría estratégica, en banca de inversión, muy ligada también a la primera etapa de desarrollo del emprendimiento en Internet y al capital riesgo. Y bueno, pues en esa fase a mí siempre me ha gustado estudiar y me apetecía hacer el doctorado, y empecé a hacer el doctorado mientras trabajaba y me ofrecieron dar clase. Y bueno, pues empecé a dar clases. ¿Estaba en tus planes dar clase o fue algo que apareció como una posibilidad? Apareció como una posibilidad. La verdad es que yo hice el doctorado en la misma universidad en la que había estudiado y bueno, pues uno de los profesores que me conocía, se acordaba de mí del pasado, me dijo: oye, ¿por qué no das clases de estrategia si esto es lo que estás haciendo, no? Dije, bueno, vale, pues fenomenal. Empecé a dar clases, pues como muchos profesores que iba a las 8 de la mañana para poder luego incorporarme a mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Con lo que te ganabas la vida. Con lo que me ganaba la vida. Pagabas las facturas. Y es verdad que, pues empecé a dar más clases, empecé a hacer temas de emprendimiento dentro de la propia Universidad Pontificia de Comillas, empecé a colaborar en temas con ICAI, cuando empiezan pues todos los temas tecnológicos, la conversación entre el área de sociales y de tecnología, como además pues hablaba inglés, pues ¿por qué no montamos un MBA con la Universidad de Strathclyde? Entonces empecé a hacer más cosas, pero realmente cuando cambio y entro en el sistema, por decirlo de alguna manera, es cuando me ofrecen montar una cátedra sobre internacionalización empresarial, ¿no? Y ahí fue cuando de verdad empiezo a dedicar full time mi carrera. Entonces, cuando yo lo cuento así, digo, pues realmente no fue algo que yo buscara, ¿no?, sino que salió por casualidad. Pero con los años uno mira hacia atrás y empiezas a conectar los puntos, ¿no? Como decía Jobs, ¿no? Exacto, connecting the dots. Y te das cuenta que en realidad las decisiones que tú tomas no son fruto de la casualidad, sino que pasan cosas que te hacen
dirigirte hacia aquellos aspectos que te motivan más o en los que crees que tú más puedes aportar. Entonces, cuando miro esos drivers, cuando miro esos elementos que de alguna manera han explicado todas las decisiones, lo que veo es que hay dos componentes que se repiten. El primero, que es quizá un tema más personal, es una búsqueda del aprendizaje, me motiva muchísimo y de hecho cuando yo empecé a trabajar en consultoría nada más acabar la carrera, yo lo veía como una inversión de poder aprender de diferentes sectores, con diferentes jefes, con diferentes proyectos y así fue. Y eso es algo continuo, ¿no? De hecho, yo creo que por eso el tema de la cátedra, para mí, que es donde realmente me hago académica, ¿eh? Al final una cátedra es un centro de investigación financiado, pero es un centro de investigación, una universidad privada. Yo creo que fue el reto de aprender, de avanzar en algo del que había muy poco conocimiento, porque nos centramos mucho en temas de transferencia de conocimiento multinacionales, de culturas organizativas donde la diversidad, y eso había poca investigación. De diversidad y de internacionalización hablaremos un poquito después. Nos decías que tenías dos drivers, ¿no? Me había parecido entender. Y el segundo es el reto. El enfrentarme a algo que exige innovación y que exige transformación. Yo creo que me va a la marcha y que al final lo que me gusta es tener esa posibilidad de transformar y de hacer virar, ¿no? el buque hacia donde la sociedad de alguna manera o donde las necesidades de las empresas o de la propia universidad va. Claro, si esas son tus motivaciones y llegas al mundo de educación, ya no puedes salir. Claro, es que es el ecosistema perfecto, ¿no? Para poder desarrollar todo ese potencial. El aprendizaje es infinito y de hecho en la universidad debemos ir por delante, con lo cual deberíamos ir generando ese conocimiento. Y no solamente aprendes tú, sino que disfrutas del aprendizaje de los demás. Es decir, la retribución, la satisfacción que da ver a los estudiantes crecer, despertar vocaciones, bueno, pues eso yo creo que es algo que nutre y que es muy bonito. Y es una industria que está en plena transformación y que debería... Antes de avanzar también con la industria, porque también me gustaría hablar precisamente de qué podemos hacer, ¿no? Desde la universidad y también desde el mundo corporativo e institucional, bueno, pues para contribuir a esa transformación. Has utilizado precisamente ese verbo, ¿no? El verbo transformar. Y eso, pues probablemente a las personas que nos están escuchando les resuena a propósito, ¿no? Propósito personal. Es un tema que traemos a colación muchas veces, ¿no? Como esa energía que lo que te permite, lógicamente, es sacar tu mejor versión de ti mismo. Si tú tuvieses que definir de alguna manera tu propósito, ¿iría por ahí o no? Sí, yo creo que porque además yo creo que es lo que me hace disfrutar y lo que veo que hace realmente que se transformen las organizaciones y es hacer crecer a la gente, ¿no? El abrir espacios para desarrollar el talento, para incorporar nuevas perspectivas, el ofrecer oportunidades, ¿no? Y de hecho esa combinación entre la práctica de haber trabajado en diferentes tipos de organizaciones, muchas multinacionales, algunas muy grandes, y de la parte más teórica, ¿no? De lo que aprendí o lo que trabajé, sobre todo en la cátedra, en temas de transferencia de conocimiento y de innovación. Al final la clave está en las personas, en desarrollar espacios de confianza donde puedan crecer y yo creo que eso, de alguna manera, pues puedo decir que es mi propósito, ¿no? Y que además encaja muy bien con el hecho de que este sector me haya enamorado, porque va más allá de lo que haces con la organización, con tu equipo, ¿no? Claro. Con los equipos, sino que realmente el impacto llega mucho más allá y eso es precioso. Con esta reflexión me pones en bandeja el siguiente aspecto que quería hablar contigo, que es el del liderazgo, ¿no? Nos gusta siempre preguntar a todas las personas que nos visitan, que forman parte de este CEO Forum, cuál es su modelo de liderazgo, ¿no? Y hasta qué punto ese modelo de liderazgo está, digamos, de alguna manera aterrizado en conceptos concretos. Tú, de hecho, hace no mucho tiempo leí que habías sido reconocida por PwC, PricewaterhouseCoopers, como Women to Watch.
precisamente, entre otras cosas, por elementos vinculados al liderazgo. ¿Cuál dirías tú que es ese modelo de Marta Muñiz de liderazgo? No hace falta que sea una reflexión académica, es sencillamente lo que a ti te da miedo, ¿eh? Te da miedo que me pongo muy académica. Con el momento académico, en modo divulgativo, para que todos lo entendamos. ¿Cómo es tu modelo? Pues, bueno, hablar del liderazgo, yo creo que uno es líder si le siguen. Es decir, que habría que preguntarle a los que trabajan o han trabajado conmigo, ¿no? Pero yo creo que los valores o las cosas que a mí me han funcionado, sí, y que de forma proactiva intento generar, pues te señalaría, en primer lugar, generar entornos de confianza. Entornos de confianza de verdad. Es decir, donde la gente levante la mano para proponer una idea, para cuestionar algo o para elevar un riesgo, donde podamos equivocarnos y decir, oye, me he equivocado. Necesitamos cuanto antes identificar dónde están los riesgos, necesitamos cuanto antes enfrentarnos al problema. Yo prefiero enfrentarme al problema. Pero es que además es la única manera de verdad de generar entornos innovadores, porque las ideas no se van a producir en el despacho en el que estoy teniendo reuniones. Las ideas se van a producir donde está la gente trabajando con los clientes, en nuestro caso con los estudiantes, los profesores que interaccionan en un montón de entornos. Y esas ideas tienen que llegar, y ahí es donde realmente se produce la innovación. Entonces, esos espacios de confianza exigen transparencia. Yo creo que en eso a veces algunas veces dicen, joder, es que cuentas demasiado. Yo creo que no, yo creo que aquí todos somos mayores, que la gente prefiere entender a qué se está enfrentando, qué funciona y qué no funciona, y que juntos abordemos el problema, ¿no? El problema, o como digo, la oportunidad. La oportunidad. Y es verdad que eso es algo que he visto, o sea, que creo que he sido capaz de promover allá donde he trabajado. Y que funciona. Y que funciona, porque además yo he visto, y algunas organizaciones, muchas, más de las que debería, donde la emoción que dirige la toma de decisiones, la principal emoción que dirige la toma de decisiones es el miedo. Miedo a cómo salgo en la foto, miedo a que me regañen, miedo a que me despidan, y el miedo paraliza. O sea, el miedo hace que todo el mundo dé un paso atrás. Mira, yo prefiero no decir nada, no sea que me vaya a pasar algo, ¿no? El mundo cambia a una velocidad que no nos podemos permitir el perder esas oportunidades. Entonces, ese es un tema que yo conscientemente trabajo mucho. Otro aspecto que creo que hago y que lo hago conscientemente es romper barreras y romper silos. Es decir, nosotros las organizaciones las tenemos que organizar en departamentos porque de alguna manera hay que organizarlo. Igual que las áreas de conocimiento en la universidad, tienes al final que organizarlo en facultades. Pero realmente los problemas son mucho más complejos. La innovación viene de la interacción de perspectivas distintas, donde se produce la diversidad. Es más difícil llegar al consenso, es más costoso, pero es donde realmente se producen las oportunidades, ¿no? Y yo trabajo mucho con grupos transversales, intento pues mezclar gente de diferentes departamentos, y como digo, al principio eso cuesta porque el consenso, cuando las perspectivas son muy diferentes, es más difícil de alcanzar. Pero cuando se produce la magia es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y qué papel juega, disculpa Marta, qué papel juega en todo esto la diversidad? Pero la diversidad y la valentía, ¿no? Para enfrentar y afrontar la diversidad. Porque decías, un espacio de confianza, ¿no? Donde todo el mundo pueda decir lo que piensa. ¿Cuántas veces lo que buscamos son mini-yos, ¿no? Para tener en nuestros equipos? Porque lo que confiamos es que lo que nos vayan a decir, digamos, de alguna manera, por ese sesgo de confirmación, esté alineado con lo que nosotros pensamos, ¿no? Y la valentía que supone el incorporar a nuestros equipos a personas que piensan distinto, a que probablemente pues nos vayan a llevar la contraria o nos den perspectivas diferentes. ¿Qué valor le das tú precisamente a ese aspecto? Para mí es clave, y además he de decir que disfruto con ello y he visto los resultados. Cuando hablamos de diversidad, muchas veces nos quedamos en he incorporado
gente diversa, ¿no? Y bueno, la diversidad es mucho más amplia que los elementos que normalmente trabajamos como diversidad. Todos en el límite somos diversos, todos tenemos algo que es diferencial, ¿no? Y lo que nos encontramos, eso que decías, un mini yo cuando he dado clases de esto, y no me voy a poner muy académica, solamente voy a decir que había un vídeo que a mí me encantaba poner a los estudiantes, en el que un pavo real es Pere de Picot, se llamaba, le contratan en una empresa de pingüinos. Entonces van todos los pingüinos y están, además el comité de dirección decidiendo que van a contratar al pavo real porque es algo completamente diferente. Y llega y el primer día le ponen un traje de pingüino. Y entonces acaban de matar a toda la diversidad. Entonces gestionar la diversidad, incorporar la diversidad es de verdad celebrar y valorar la diversidad. Y como digo, o sea, lleva más dedicación por parte del líder, mucha más. Pero, insisto, la generación de ideas, la resolución de problemas complejos y es que además tiene un efecto en los equipos maravilloso, que es bueno para la organización. Primero, la gente se siente parte del proyecto, ¿no? O sea, eso que decíamos de la transversalidad. Entienden la foto global, con lo cual el engagement, el compromiso crece. Encuentran su espacio y es donde realmente identificas el talento. ¿Cuántas veces hemos visto que hay alguien que en una reunión que está fuera de su departamento o del silo al que pertenece, es bueno, pero si es que esta persona tiene unas capacidades que en este otro lugar va a poder desarrollar mucho más, ¿no? Para mí eso es gestionar la diversidad. Es verdad que antes hablabas de estilo de liderazgo. Yo creo que para mí sale de forma natural, porque una cosa que creo que no se puede hacer es fingir quién no eres, ¿no? O emular, intentar imitar un determinado estilo de liderazgo. En momentos de crisis, en momentos duros, sale tu verdadero yo. Sí. Y bueno, en ese sentido es algo con lo que yo me siento muy cómoda y me ha funcionado muy bien y espero que siga funcionando. Vamos a avanzar hacia otro tema que me interesa muchísimo. Comentabas antes que habías dirigido la cátedra de internacionalización en ICADE, ¿no? Sí. En la Universidad Pontificia de Comillas. Tú misma has estado en distintas instituciones y organizaciones de carácter internacional y ahora estás nada menos que presidiendo una universidad americana. Una universidad americana con un sistema distinto, lógicamente, al sistema europeo. Me gustaría que, bueno, en 2-3 titulares nos hicieses algunas reflexiones respecto a qué hay de bueno en una universidad americana de la que, bueno, el sistema europeo, el sistema español, las personas que estamos escuchándote en este momento, podamos aprender. Hay también aspectos que no sean tan buenos, pero sí, bueno, eso lo vamos a dejar si acaso para después. Nos quedamos de momento con aquello de lo que nos gustaría aprender. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que combinamos ambos puntos, ¿no? Intentamos llegar al punto ideal. El modelo americano tiene el enfoque, o sea, el foco es completamente distinto. Los modelos educativos europeos y en particular el español son más normativos, es decir, se enfocan más en cuál es el contenido del programa, qué metodologías académicas vas a utilizar, cuál es el perfil del profesor y son evaluados además por académicos. Es decir, cada vez que lanzas un nuevo programa, la decisión viene por una evaluación que se hace dentro del sistema, ¿no? Y es mucho más difícil innovar en ese sentido y los tiempos son más largos. Y de alguna manera ahí se acaba, siempre que cumplas, ¿no?, esos requisitos, sería donde realmente está el foco. ¿Qué ocurre en el modelo americano? El modelo americano se enfoca en el resultado, es decir, nos deja mucha más libertad para innovar el programa. Es más, exige que los programas estén evaluados y asesorados por gente de la profesión, por gente que viene del mundo de la empresa, de cada una de las áreas de conocimiento. Y en ese sentido es mucho más flexible, pero luego te mide el resultado. ¿Qué nos mide? ¿Nosotros de qué rendimos? O sea, ¿cómo rendimos cuentas? Empleabilidad, grado de satisfacción del estudiante, ratios de graduación. Es decir, esto que has preparado y que es un programa
en el que te has atrevido a innovar en metodologías académicas, se está traduciendo de verdad en un aprendizaje y se está traduciendo de verdad en dar salida a estos jóvenes que buscan una carrera profesional o no, ¿no? De hecho, nosotros reportamos cuatrimestralmente, es decir, el seguimiento es muy, muy exhaustivo. Y luego hay un tema que yo creo que tiene también que ver con aspectos culturales, pero que claramente define el modelo, y es que la forma en la que se disfruta, y quiero usar el verbo disfrutar, los estudios universitarios no tienen nada que ver, porque tiene una primera etapa de exploración, donde el alumno los estudiantes pueden probar, desde luego dentro de su área de conocimiento, ahí estamos formando, o sea, los conocimientos fundamentales estás estructurando exactamente igual. Pero se les da mucha más libertad a la hora de explorar y pueden tomar decisiones más adelante. Eso hace que las decisiones sobre si quiero hacer una doble titulación, por ejemplo, o si quiero especializarme en un área o en otro, lo tomen cuando ya han madurado, cuando han probado y tengan perfiles... Claro. Incluso más diferenciales, ¿no? En España en particular hay una obsesión con la titulitis, que muchas veces tienes gente tomando decisiones, gente joven con 17 años que hacen dobles grados y cuando les preguntas realmente no lo saben, ¿no? Y hay un fracaso importante de gente que abandona porque descubren pues que eso no es su vocación o que eso no es donde ellos tienen sus fortalezas, ¿no? Entonces, eso para mí son ventajas que hacen que el modelo americano esté mucho más cerca de la realidad profesional y sea más flexible. O sea, ¿no? Sobre la diferencia un poco de los estudiantes internacionales, hoy hemos tenido la suerte de conocer de primera mano vuestro nuevo campus en Madrid, que es magnífico, es espectacular. Y bueno, cuando yo llegaba esta mañana, pues veía estudiantes de distintas nacionalidades, pues no sé exactamente qué estarían cursando, pero se me hacían, claro, muy distintos al perfil de estudiantes que uno habitualmente encuentra en una universidad española. Tú dices, tenemos lo mejor de los dos mundos, tú tienes experiencia previa, pues tanto en ICADE como en la Universidad Europea, donde has tenido también estudiantes de muchos perfiles. ¿Cuáles dirías que son las preocupaciones fundamentales de estos jóvenes? Y una segunda derivada, ¿hay mucha diferencia entre lo que son las preocupaciones, los anhelos, las expectativas de nuestros jóvenes en España con respecto a lo que ocurre en otros países? Por partes. Respecto a cuáles son los anhelos, yo no creo que hay mucha diferencia entre lo que están pidiendo las nuevas generaciones, ¿no? Aprenden de forma diferente, o sea, tienen valores diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Se exponen a un entorno donde hoy hablamos mucho, por ejemplo, pero diferentes a los nuestros, no las diferentes sí. en relación a otros países. No, fíjate, la diferencia, que sí respondo a tu segunda pregunta, la diferencia es lo que hablaba antes. Yo veo a los estudiantes españoles muy obsesionados con tengo que hacer una doble titulación, tengo que entrar en esta universidad, mucho más encasillados o coartados, ¿no? Los alumnos internacionales suelen, por lo menos es verdad que también es el perfil que nosotros atraemos, pero yo creo que les veo más libres, con mayor capacidad para explorar, y les veo más maduros, porque además es gente que está estudiando fuera de sus casas, que se han buscado la vida, que muchas veces han tenido que optar a una beca, y eso hace que sean más conscientes de por qué toman las decisiones que toman. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando les oyes hablar o en debates. Es verdad que el modelo americano facilita eso también, pero quitando esa diferencia, al final buscan el poder buscarse un camino en el que desarrollar una carrera profesional y disfrutarla. Vienen con con más demandas de déjame disfrutar del camino. Permíteme que pueda optar, ¿no? Piden mucho esa flexibilidad, aprenden en todas partes, es decir, ya la universidad no es la propietaria del conocimiento y lo saben y quieren que nuestro papel sea más de guía y de ayudarles a ordenar. Mira, ahora en el 20 de abril vamos a montar
precisamente unas conferencias sobre innovación educativa y vamos a hablar mucho de la crisis de la atención y cómo las nuevas tecnologías están llevando a que la forma de aprendizaje es muy diferente, ¿no? Distintas, sí. Exacto. Entonces, no quieren cosas muy distintas en términos de futuro a lo que queríamos nosotros, pero el camino es distinto. Es distinto. Y eso es donde tenemos que adaptarnos. Fíjate, estaba pensando y conectándolo con el inicio de nuestra conversación, propósito y liderazgo. Claro, alguien que, digamos, es tan protagonista de su camino, ¿no? Y que de alguna manera quiere esa libertad para poderla ejercer e ir tomando esos distintos pasos, pues hace que, lógicamente, ejerza ya un liderazgo, aunque sea un autoliderazgo personal, pues desde mucho antes, ¿no? Y exponerse a un entorno mucho más diverso, pues también, de alguna manera, le va a enriquecer. Y, de hecho, también un poco en línea con con la pregunta y hablando de diversidad, una de las cosas, la primera vez que yo entré en The Global American Schiller, era como si me hubiera transportado a Estados Unidos. A Estados Unidos o a cualquier país. Todo el mundo habla en inglés, la diversidad es tan grande. Mientras que en las universidades españolas sueles encontrar que los alumnos internacionales están en guetos, no se mezclan, no se les integra, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, pues muchas veces, aunque solamente, pero tienes gente que viene de Erasmus, aunque solamente sea porque, pues no sé, por tener un amigo en China, que te puedas en un momento determinado hacer Y eso es verdad que en nuestro caso no ha lugar, porque la diversidad es... Porque es así desde el diseño. Nos quedan solo un par de minutos. Bueno, como sabes, fundamentalmente este programa y esta iniciativa CEO Forum está fundamentalmente enfocada a decanos y decanas y miembros de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía. Son personas que lógicamente les toca cada día liderar sus propias instituciones, a veces también tienen sus propios despachos, con lo cual tienen doble responsabilidad. En muchas otras ocasiones pues también tienen responsabilidades institucionales o forman parte de consejos de administración de otras organizaciones. ¿Qué consejo les darías? Un último o una última reflexión, si no quieres que sea consejo, una última reflexión, como tú lo veas. ¿Qué les dirías? Bueno, pues un poco en línea con lo que he estado contando, ¿no? Como responsables de juntas de gobierno, atreverse con la diversidad, a incorporar voces que cuestionen y que incorporen nuevas perspectivas. Y cuando somos nosotros los que somos parte de ese consejo, pues cuestionar, preguntar y atreverse bueno, pues si no entiendo algo necesito entenderlo y una vez que lo he entendido, no tener miedo a que la organización presente y cuente cómo están haciendo las cosas. No creo que ese es el papel fundamental en cualquier consejo. Y como no puede ser de otra manera, a formarse, porque esto no ha hecho más que empezar y la verdad es que es un lujo teneros con nosotros, es un lujo trabajar con Eva y con el Instituto de Gobernanza y como por supuesto con vosotros, ¿no? Yo creo que es un poco lo que perseguimos, ¿no? El provocar ese viaje que ya no acaba nunca y que pasa por aprender. Pues de esas dos recomendaciones, con la segunda nos quedamos fundamentalmente Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno, ahí estamos dándolo todo, y la primera que va con atreverse a apostar verdaderamente por la diversidad en el sentido más amplio de la palabra, pues eso ya se lo dejamos para que tomen buena nota y vayan adelante con ello. Marta Muñiz, presidenta y CEO de Schiller de Global American University. Ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros en este CEO Forum y espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.